¿Quién abandona 3 potros en una madrugada gélida y deja que el silencio sea su condena? El veterano los encontró con la niebla todavía enredada en las crines. Pequeños coches de respiración que chispeaban en el aire frío como velas a punto de apagarse. Uno tenía los ojos negros tan grandes que parecían conocer la soledad. Otro llevaba en un costado una cicatriz curva, reciente y limpia como un corte hecho por alguien que no quería que volvieran. El tercero, el más flaco, tenía las costillas dibujadas como cuerdas. El veterano, que había visto incendios, funerales y promesas rotas, se quedó parado escuchando. El único sonido era un zumbido en su pecho, una mezcla de rabia, culpa y algo más viejo, mientras la tierra olía a heno húmedo y a metal lejano. No era la lluvia ni el viento lo que lo llamó. Era la forma en que esos potros se negaban a rendirse. ¿Qué secretos traían atados en la piel? ¿Quién escribió su abandono con la misma mano que daba órdenes? El veterano se agachó, extendió la mano y el potro de la cicatriz clavó la nariz en su palma como si quisiera memorizarlo. En ese contacto hubo una memoria que no pertenecía solo a ellos. Y cuando levantó la cabeza, vio algo que le heló la sangre, una marca apenas visible, como un número quemado en la piel del cuarto casco de uno de los potros. Un número que conocía demasiado bien. Él se llamaba Thomas Hale. Aunque todos en el valle lo seguían llamando el veterano, había llegado a ese rancho por los silencios de la vida. Después de servir, después de funerales con banderas que se plegaban como hojas secas, después de promesas que se habían convertido en cajones de cartas sin abrir, acabó comprando un terreno que no quería vender nadie. Un pedazo de loma salpicado de arbustos de salvia, y el viento que siempre suplicaba quedarse. En la casa había un cuarto con fotos, no muchas, una taza de café con una marca de quemadura en el borde que ella, Maggie, su compañera por 30 años, había dejado, y una vieja chaqueta colgada que aún olía a tabaco dulce. Su vida había quedado reducida a rutinas pequeñas. Reparar un pastizal, leer cartas de proveedores, alimentar a su único caballo viejo, llamar a un amigo del pueblo para escuchar voces que no se fueran con el viento. Cuando encontró a los potros, era la tercera mañana helada de noviembre. La escarcha se pegaba a las melenas como si intentara conservar algo vivo. Había salido temprano, como siempre, a revisar las cercas que la tormenta del mes pasado había doblado. Fue la luz pálida la que le mostró figuras en la distancia, y al ir acercándose oyó ese olor, heces, miedo y la oxidada dulzura del heno viejo. No hubo signos de una yegua ni de una manada, solo 3 potros, separados entre ellos apenas por unos metros, como si alguien hubiera querido que no pudieran juntarse para conservar calor. Uno de ellos se resistió a levantarse. Le dio más trabajo para acompañarlo que fuerza. El veterano soltó una risa áspera que no era orgullo, sino reconocimiento de una deuda antigua. Había prometido años atrás cuidar a los suyos. No lo dijo en voz alta, pero la promesa vibró en su boca como un hierro encendido. En la exposición a la vida de Thomas se asomó la herida que lo definiría. Había dejado que su hermano vendiera una yegua famosa en un mal acuerdo cuando eran jóvenes, y desde entonces la culpa lo acompañaba como una sombra que conocía cada puerta. No fue un error literal, fue un acto de cobardía en un momento de miedo. Esa pequeña grieta en su carácter, la facilidad para cerrar los ojos ante lo que dolía si eso significaba evitar el conflicto, le había costado más de un abrazo, más de una cena. Con los potros frente a él, esa vieja grieta crujió. Los animales no preguntaban por su pasado, pero lo obligaban a responder. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por ellos? ¿Qué precio pagaría por redimirse, si la redención pedía exponerse al mismo tipo de hombres que una vez le habían dado la espalda? El valle donde vivía Thomas no era amigable con los forasteros ni con la leyenda. Había granjeros que miraban a lo lejos, y propietarios de empresas que tenían ojos en las colinas.
El rancho de Thomas estaba cerca de una vieja ruta de transporte de equinos, un camino que en tiempos secos sonaba a botas y tratos, y en tiempos modernos sonaba a camiones con remolques sin nombre. Esa ruta había sido testigo de remates legales y de ingresos nocturnos que nadie contaba en voz alta. Entre los arbustos del pasto un alambre largo y retorcido podía decir mucho si alguien supiera leerlo. Unos guantes olvidados contaban otra historia. Thomas encontró entre la paja un trozo de cuerda con un nudo intrincado, un tipo de nudo que su hermano solía hacer cuando trabajaban juntos. Plantó en su memoria ese detalle como quien pone una semilla en tierra buena. Afuera, las sombras crecían y el cielo se cerró a golpe de nubes. Thomas llamó al veterinario del pueblo, quien contestó con voz cansada y dijo que vendría lo antes posible, pero que la noche anterior había tenido un parto complicado y que ahora el tractor estaba roto. Dr. Mallory le habló con un tono que mezclaba preocupación profesional y cansancio humano. Mientras esperaba, el veterano cubrió a los potros con mantas viejas, las mismas mantas que su mujer había usado en inviernos, y frotó sus cuerpos con manos que sabían de frío y trabajo. Notó que los potros se comunicaban con ruidos muy humanos. Un soplo que pedía comida, un tirón leve que buscaba calor, golpes suaves que eran como preguntas. La respiración del delgado fue lo que más le quebró. Un jadeo corto y regular, que hablaba de hambre y de un viaje largo. El incidente incitante no fue solo encontrarlos, sino lo que vino después, el potro marcado. Al despertar al más vivo, Thomas vio esa marca diminuta y casi oculta entre la grasa del animal. 4 cifras quemadas con una técnica que no era aleatoria. No era una marca de marca tradicional ni un número de propiedad convencional. Era algo que parecía pertenecer a una lista, a un inventario sin rostro. El veterano sintió que el aire se le hacía más denso, se inclinó y tocó la marca y el potro encogió las orejas, clavándolas hacia atrás, como si recordara una mano dura. ¿Quién numeraba así a los caballos? ¿Qué negocio había convertido la vida de esos animales en códigos? La pregunta se quedó ahí, suspendida mientras en la distancia un camión pasaba a toda prisa por la ruta, levantando polvo como si quisiera borrar huellas. El primer obstáculo fue práctico y mezquino. Vecinos que miraban con desdén. Cuando Thomas llamó a globeros de rescate y a agentes de control animal, algunos llegaron tarde, otros no llegaron. La burocracia se movía lento y a veces con desinterés. Le dijeron que si eran salvajes la ley era la ley. Si tenían dueño debía aparecer un registro. Nadie preguntó por compasión. Thomas empezó a sentir la presión. Mantenerlos en su rancho durante días podía costarle pasto, tiempo y problemas con su seguro. Aún así no los soltó. Los alimentó con biberones armados a prisa y su mano se manchó de leche y ternura. Cada vez que el potro de la cicatriz intentaba morder el borde del biberón, Thomas sentía una punzada que le atravesaba el pecho y lo llevaba a un pasado donde él también había intentado morder lo indecible. La escalada vino con la llegada de un hombre del condado meses después. Un tipo, con botas pulidas y una sonrisa que olía a papeles, que preguntó si podía inspeccionar. Observó los potros, consultó un cuaderno y, sin mucho mirar a los ojos de Thomas, dijo que si no aparecía nadie en 7 días, los animales serían reubicados. Su voz tenía el tono de quien cumple con protocolos, pero sus manos buscaban beneficios. Thomas, con la calma de quien ha aprendido a hablar poco y a decir verdad, respondió que no los dejaría ir. No se trata de propiedad, dijo, y en sus palabras hubo algo más, un juramento que le daba nombre a su acto. El funcionario no se inmutó, dejó una nota con un número, un sello, y se fue sin promesa. Pero no todo fue institucional. Por la noche alguien tiró una piedra al cobertizo donde dormían los potros. No fue mucha piedra, fue suficiente. Fue el recordatorio de que hay quienes prefieren la ley del más fuerte. Poco a poco, los pequeños gestos de los potros
fueron penetrando el acero de su coraza. El potro flaco, al que él había llamado Charlie en voz baja, porque le gustaba la sonoridad de ese nombre, empezó a seguirle con paso vacilante, las patas tambaleantes, aprendiendo la música del suelo. El potro marcado, al que sin querer había apodado Número, mostró un instinto raro. Removía la tierra con el hocico buscando algo, siempre hacia un mismo punto bajo un roble viejo. Cada vez que lo hacía, Thomas sentía que lo guiaban hacia algo que no era solo comida. Había memoria en ese gesto. Memoria de manos que habían dejado migas de algo. O quizás un escondite. Thomas intentó excavar y halló una pieza de cuero. Un trozo de collar con un medallón roto. Una inscripción parcial. Una inicial que le resultó dolorosamente familiar. Fue un hallazgo que encendió una sospecha. Quizá esos potros no eran simplemente abandonados. Quizá habían sido tomados de algún lugar y luego devueltos al azar. El conflicto aumentó cuando llegó la mujer, la única que había mostrado interés genuino. Se llamaba Rosa, una veterinaria retirada que ahora trabajaba por cuenta propia, y al ver las marcas en el potro marcado, exhaló un suspiro que era mezcla de rabia y compasión. Le explicó a Thomas lo que sabía de las marcas, y de cómo en años recientes algunas empresas de manejo de terrenos y criadores habían empezado a gestionar poblaciones de mustangs con métodos que rozaban lo legal. Habló de microchips camuflados, de remates a oscuras, de potros que aparecían en mercados donde nadie preguntaba por su historia. Cada palabra añadía un nivel de peligro. Si alguien poderoso reclamaba esos potros, podrían ser llevados lejos, vendidos en subastas internacionales, o usados para fines que Thomas no quería imaginar. No son solo animales, dijo Rosa, y en sus ojos brilló una advertencia. Son capital para los que no sienten. Mientras Rosa hablaba, un coche viejo se detuvo al otro lado del camino. Al volante, bajo la luz mortecina, a Thomas le pareció ver a un hombre que había vendido caballos años atrás, en los que aún pensaba por culpa. El hombre bajó la ventana y dijo con voz helada, ¿buscando problemas, Hale? Antes de que Thomas pudiera responder, el potro marcado lanzó un relincho que no era de miedo sino de reconocimiento, y el hombre palideció. ¿Cómo podía ese animal provocar tal reacción en un nombre que Thomas no había escuchado en décadas? La tensión subió como un torbellino. Thomas supo que la presencia de aquel hombre no era casual. Aquellos ojos viejos guardaban historias de ventas en noches sin luces y acuerdos que se sellaban con borracheras. Empezaron las amenazas veladas. «Mejor que te muevas», dijo el hombre, «o te quedarás sin testigos». No era una advertencia. Era un ultimátum. Thomas recordó el nudo de cuerda con que su hermano ataba las jaulas cuando hacían trabajos juntos. El mismo patrón apareció en la correa que llevaba el hombre. Y ese detalle fue un látigo en la memoria. El veterano entendió que había pasado de ser quien cuidaba a ser el objetivo. La situación empeoró cuando, una noche sin luna, el establo del veterano fue marcado con grafiti. Una letra grande y un símbolo que Thomas no conocía, pero que Rosa identificó como el sello de una compañía de transporte de equinos con influencia regional. El mensaje no fue de palabras, fue de intención. Recoge lo que te pertenece y no vuelvas. Thomas miró la caligrafía y sintió cómo las sombras en la loma parecían acercarse. Sabía que pelear significaba arriesgar su casa y probablemente ser enfrentado por hombres con armas y paciencia. Sabía también que dejar a los potros sería traicionar una promesa que lo devolvía a una versión más frágil de sí mismo. Una madrugada, después de una lluvia que dejó el terreno resbaladizo, Thomas notó huellas de herraduras viejas cerca de la ruta, huellas que no coincidían con las de sus caballos. Había dragado el barro y distinguió un patrón. Herraduras pequeñas como de potrillo, y otras más grandes con muescas que hablaban de un herrador concreto
famoso por hacer trabajos para clubes de cría exclusivos. En el barro una zapatilla se había quedado atascada. Dentro, un pedazo de papel con una dirección parcial y la palabra siembras. Thomas entendió entonces que estaba ante algo más grande que un simple abandono. Alguien quería que los potros desaparecieran sin ruido. En ese momento escuchó un motor a lo lejos. No era un coche cualquiera. Era un motor que había escuchado en muchas noches de patrulla. Un camión grande con remolque. El tipo de vehículo que no se detiene por un perrito ni por 3 potros. Thomas se quedó inmóvil, con el corazón golpeándole en las costillas como si quisiera escapar. Si venían por ellos, ¿qué podría hacer un hombre viejo con una promesa y un cobertizo? Pero la revelación más devastadora llegó cuando Rosa consiguió un lector de microchips prestado de un amigo en la ciudad. La máquina pitó y mostró una serie de números que no coincidían con registros locales. Alguien había utilizado identidades falsas, listados en un sistema que se alimentaba de lagunas legales y de noches sin papeles. Uno de los números correspondía, según Rosa, a una base de datos sucia, caballos que habían sido reubicados de reservas protegidas. Thomas sintió que el suelo bajo sus botas se fracturaba. Habían robado potros de una reserva, o habían sacado crías de yeguas que habían sido marcadas por programas de conservación. Si eso era cierto, los implicados podían ser poderosos y tener aliados. Una llamada nocturna cambió todo. La voz al otro lado era temblorosa y rápida. Alguien afirmaba haber visto a una camioneta que coincidía con la descripción en un establo de un empresario local, una propiedad que Thomas conocía por las luces que no apagaba. El informante colgó antes de dar más detalles. Thomas y Rosa se miraron. Era la pista que esperaban, o el principio de una trampa. Al amanecer, decidieron ir juntos, sin declarar, con 2 mantas y la silla del viejo caballo por si necesitaban guiar a los potros. El plan era simple: encontrar respuestas. Ninguno de los dos consideró que el plan pudiera costarles más que tiempo. Pero en la loma, entre el ulular de un viento que prometía tormenta, los potros se amontonaron alrededor de Thomas con una confianza que él no esperaba. Y fue entonces cuando, al mirar de nuevo a Número, notó algo que le heló la sangre. Bajo la cicatriz, escondida entre pelos, había una etiqueta de metal pequeña, con un nombre grabado que lo miraba desde la penumbra. Un nombre que pertenecía a una familia de la ciudad, una familia con poder y silencio. El amanecer los sorprendió en la propiedad que el informante había nombrado. Bajo una niebla que parecía lavar los secretos, Thomas, Rosa y los potros vieron, a través de una cerca alta, un remolque abierto. Dentro, sombras y figuras. Y allí, casi al centro, vio lo que no podía permitir. Una yegua que había sido famosa en los años en que Thomas aún era joven. Una yegua que recordaba por la mancha en la frente y por cómo su crin se enredaba con la lluvia. Si esa yegua, esa criatura que había sido vendida décadas atrás en circunstancias que él había dejado empañadas, seguía allí, todo encajaba en un patrón que lo implicaba a él en formas que nunca imaginó. Su garganta se cerró. Rosa tomó su brazo y murmuró: «No podemos ir a la policía, no con esto». El viejo recordó el nudo de cuerda, el sello en el establo, el número en el casco. La verdad que esperaba descubrir se inclinaba sobre el precipicio de un abismo mayor. Thomas sintió, por primera vez en años, que su pasado se volvía a cerrar sobre él, como una soga. ¿Qué haría cuando la verdad exigiera un precio que pudiera costarle todo? Thomas sintió que aquella mañana respiraba con la misma tensión que los potros. El remolque abierto, las sombras, la yegua con la mancha en la frente. Todo era un espejo que devolvía su propio pasado con más crudeza que la memoria. Rosa apretó la mano de Thomas sin palabras. La mano le tembló, no de miedo sino de vértigo. Decidieron no esperarlo todo de la ley. Lo que tenían era una medallita rota con una inicial, los pitidos del lector de microchips y una carpeta de fotos que Rosa había tomado con el teléfono
mientras el hombre del condado admiraba los animales como quien mira mercancía. Era poco. Era suficiente para moverse. Se acercaron a la tapia con pasos que sabían a prudencia y a nostalgia. El viento arrastró olores de polvo y cuero y, por un instante, Thomas creyó escuchar la voz de Maggie llamándolo desde la casa. Avanzaron por un sendero que bordeaba el campo. El terreno crujía bajo sus botas, y cada crujido llevaba la historia de una decisión que aún no había pagado. Al acercarse vio al hombre del coche de la primera visita. Allí estaba, con la sonrisa de papeles, hablando con un tipo de corbata oscura. La corbata pertenecía a alguien que hablaba con bancos y con gobiernos. La corbata compraba silencio. Thomas reconoció en el gesto del hombre un desprecio que no necesitaba traducción. No hubo preparada emboscada. Hubo necesidad. Thomas salió del arbusto con una calma que no era suya. Era de alguien que había aprendido a medir el paso. Rosa, con voz firme, pidió hablar con la persona que parecía encargada. El hombre de corbata se volvió. Miró la medallita en la mano de Thomas y por un segundo una sombra cruzó su rostro. No supo si era sorpresa o miedo. ¿Qué cree que hace aquí?, preguntó con cortesía fría. Thomas no respondió con palabras de ley. Respondió con nombres y recuerdos. Y nombró a la yegua por su antiguo nombre, como si invocara una deuda antigua. La yegua levantó la cabeza al escuchar aquel nombre. Y sin dudar, buscó a Thomas con los ojos. Fue entonces cuando todo se volvió urgente. El potro marcado se soltó de la lona del remolque. Y, con pasos rápidos y certeros, atravesó la abertura hasta plantarse entre Thomas y los hombres. No había teatralidad en su gesto. Había certeza. Lo que siguió fue una química que no se explica. La yegua se acercó, bajó la cabeza y posó su frente contra la mejilla de Thomas, como si quisiera restituir algo que el tiempo había robado. En ese contacto, se quebró algo dentro de él que no era un objeto sino una conciencia. La culpa que había llevado como un abrigo raído se desprendió en un pliegue y cayó. El veterano lloró. No fue un sollozo desordenado, fue un reconocimiento lento y pesado que escupía verbos antiguos. Perdón. El hombre de corbata dio un paso que pretendía ser verso de autoridad, pero su voz sonó hueca. Preguntó por permisos y papeles. Rosa sacó el lector de microchips con manos que ya no eran las de una jubilada. Lo apoyó sobre el flanco de la yegua. La máquina pitó y un número apareció. Thomas recordó la marca en el potro. Las cifras coincidían con entradas en una base que Rosa había recuperado. Registros que mostraban traslados de animales desde reservas y centros protegidos hacia propiedades privadas. Ventas puntuales. Rutas que terminaban en clientes con nombres grandes. Cuando Rosa pronunció esos nombres, una risa corta salió de la boca del hombre de corbata. Una risa que carecía de convicción. No esperaba que alguien viniera armado solo de memoria y de pruebas pequeñas. Subestimó un valor que no cotiza en mercados. La memoria de quienes aman. Entonces ocurrió lo que cambió todo. Apareció en la puerta un vehículo de la ciudad. Luces apagadas, y de él bajaron dos hombres que no llevaban corbata, pero sí la impronta de periodistas minuciosos. Eran caras conocidas. Uno había sido joven en el bar donde Thomas compartió alguna vez una cerveza con su hermano. Habían venido porque la carpeta que Rosa había mandado a una amiga en la radio local, una amiga que nunca fallaba, había puesto las alarmas. La presencia de testigos transformó la palabra acusación en investigación. Las preguntas ya no podían satisfacer la indiferencia. Exigían documentos. Entonces la cena de papeles que el hombre de corbata había pensado que bastaba para comprar el mundo se agotó. Pero antes de que la ley pudiera encajar piezas, la tensión alcanzó su cenit. El dueño del lugar, un hombre mayor con ojos de hierro, salió de la caseta. Thomas lo supo antes de verlo. Era el que había comprado la yegua años atrás. Su voz tembló solo cuando dijo el nombre de la yegua. No tienes derecho a llevarme recuerdos, dijo el viejo, como quien nombra una traición vieja.
Thomas no respondió con leyes, respondió con una confesión. Narró la escena que había condenado su vida, la venta de una yegua cuando era joven, la decisión que lo dejó con vocación de cobarde, y nombró a su hermano entre los detalles. Contó cómo había cerrado los ojos entonces para no perder algo y, con esa honestidad, ofreció su historia como contrapunto. En ese instante, la yegua inclinó la cabeza. Olfateó la mano de Thomas y le frotó el hocico en la palma abierta. Fue un gesto pequeño. Fue una absolución agria y dulce. La mirada del viejo cambió. No era la mirada de un hombre vencido. Era la mirada de quien entiende que el tiempo obliga a pagar con otras monedas. Un silencio pesado se asentó y las piezas se movieron con una gravedad calma. El microchip, la medallita, las huellas, las grabaciones del teléfono de Rosa. Las evidencias, amontonadas, empezaron a hablar en voz alta. La irrupción definitiva fue la llamada que un periodista lanzó en vivo por radio local. Tenemos confirmación de irregularidades en remates y traslados de equinos. Autoridades investigan. La noticia cayó como una piedra en un estanque, y las ondas hicieron temblar las orillas del poder. El hombre de corbata empezó a buscar teléfonos, a ordenar, pero la ciudad ya flotaba en la escucha. La policía llegó, esta vez con papeles oficiales y no con la frialdad burocrática que antes había demorado. Se hicieron inventarios, se registraron nombres. No todo se resolvió en una mañana. La batalla de papeles y testimonios apenas comenzaba, pero la yegua, la que había sido rematada décadas atrás en la noche en la que Thomas cayó, estaba allí viva, y había puesto la verdad a un palmo del alma de quienes la negaron. Lo que siguió fue una sucesión de días que olían a alivio mezclado con fatiga. La policía confiscó documentos, tomó declaraciones, y la prensa mantuvo la historia en titulares que Thomas miraba con una mezcla de vergüenza y gratitud. Algunos vecinos que antes miraban con distancia, llegaron con mantas y alimentos. Otros se mantuvieron en silencio. Había costos materiales. Se rompieron cercas en las fugas controladas, y hubo que pagar fletes para trasladar a los potros a un lugar seguro. Rosa coordinó una pequeña red de rescatistas. Contactó a un refugio en la ciudad que aceptó recepcionar a la yegua y los potros hasta que la investigación aclarara su situación. Para Thomas fue un alivio verlos salir en una camioneta con mantas y aire reparador, cada una de sus pisadas resonando como promesas de futuro. En los papeles que la policía recuperó, además de registros, apareció un nombre que hizo que la garganta de Thomas se enredara, el de su hermano. No en calidad de autor principal, sino como figura atrapada entre deudas y amenazas. Un intermediario que había firmado cosas con la esperanza de pagar lo que debía, y así salvar a una familia que lo miraba con ojos que pedían pan. El documento mostrado por un contador público dejó ver imposiciones y pagos, que mostraban cómo hombres con corbata y nombres grandes habían invadido los márgenes de la ley, con contratos en letra pequeña. Thomas no pudo gritar venganza. En su lugar leyó, y al leer, descubrió otra deuda, la del perdón. El refugio hizo un diagnóstico. Los potros estaban deshidratados y necesitaban meses de recuperación. La yegua, por su parte, tenía cicatrices en el costado que hablaban de cuero viejo y de manejos bruscos. Rosa se alegró en silencio cuando la yegua aceptó comer de su mano, y una tarde, dejó que el animal se acercara a su barbilla para olerla. Ellos recuerdan a los que les fueron buenos, dijo Rosa, y en esa frase hubo una sentencia suave. El proceso judicial avanzó lento, con pausas y sorpresas. El viejo de la corbata intentó negociar con abogados, pero el ruido de la radio y el peso de los testimonios hicieron que su almohada fuera más dura. Thomas decidió no ausentarse de la escena. Cada visita al refugio le costaba algo: tiempo, dinero, memoria, pero también le devolvía rostros que se iban puliendo de dolor a confianza. Conversó con el veterinario que lo trataba, con voluntarios que traían heno,
con un joven que limpiaba los establos con manos rápidas y honestas. Un día, mientras rociaba agua sobre unas botellas, encontró bajo la tarima del refugio un trozo de cuero igual al de la medallita que había hallado en la paja. La otra mitad del colgante, con el nombre completo que lo dejó sin respiración, era el apellido de su hermano y, junto al nombre, una fecha y una carta doblada. La carta no era larga. Tenía la caligrafía de una mano que tembló al escribir. Su hermano pedía perdón por vender por necesidad. Explicaba que había firmado porque temían por la vida de su hijo, y suplicaba que, si alguna vez Thomas leía esto, comprendiera que la venta no fue traición sino un pacto de supervivencia. Thomas leyó hasta que la letra empezó a desdoblarse en lágrimas. Allí, en la cartulina vieja estaban las razones que habían abierto su herida. Estaba la verdad y con ella, una posible reparación. En el pueblo la investigación hizo caer a algunas cabezas pequeñas, intermediarios, falsificadores de registros. La presión pública empujó a más pesquisas. No todo el poder se rompió. Los grandes nombres se movieron con sus abogados, con movimientos lentos como placas tectónicas. Pero la exposición había creado una fisura. El refugio publicó un informe, y la comunidad respondió con donaciones. Thomas, cuya vida había sido un ejercicio de retirada, descubrió que su gesto de quedarse con esos potros había movilizado otras manos. Quienes antes habían mirado con indiferencia ahora trajeron heno, suministros y historias propias sobre pérdidas y recuperaciones. La carga de la culpa no desapareció, se volvió compartible. La resolución fue un atardecer templado en el que Thomas caminó por un cercado bajo con el potro flaco, Charlie, que ya trotaba con más firmeza. Rosa estaba a su lado, y el viejo establo olía a paja nueva. Un mes antes, la misma tierra había sido testigo del plan que pudo haber sido una locura. Ahora, la tierra registraba pasos que eran cura. Thomas encontró un rincón donde puso la otra mitad de la medallita, la juntó con la que había encontrado antes y, al unirlas, la inscripción formó un nombre entero, el apellido de su hermano, seguido de una letra que recordaba la inicial que Maggie había cosido una vez en una manta. No fue un descubrimiento grandilocuente, fue una sutileza que encendió una cadena de consuelo. No hubo grandes procesiones ni discursos públicos para cerrar la historia. Hubo, en cambio, pequeñas escenas que cerraron huecos. Una llamada inesperada de la hija de su hermano, que vivía lejos y que agradeció a Thomas por no haber dejado que el silencio fuera la única respuesta. La radio local que dedicó un espacio a la campaña para salvar a los potros. El vecino que le entregó una carretilla de manzanas. Thomas redescubrió en actos minúsculos el valor de ser humano entre humanos. En una tarde la yegua, ya ligera de cicatrices, se acercó al borde de la cerca y empujó con la nariz la mano de Thomas hacia su costado. No era una petición, era una alianza. El gesto coronó años de culpa con una moneda que se llama paz. Al final Thomas supo que no se trataba de borrar el pasado. No era posible. Se trataba de aceptarlo y de ofrecer algo a cambio de lo que se había perdido. Tiempo, cuidado, presencia. Se quedó un rato largo junto a la cerca, mirando cómo Charlie mordisqueaba la hierba con gusto. Fue una visión simple pero granítica. La idea de que el cuidado pequeño repetido puede edificar algo que la indiferencia destruye en una noche. La última línea que quedó en la garganta de Thomas antes de volver a la casa fue un pensamiento que llevaba años cociéndose. No podía cambiar todo lo que había hecho, pero podía cambiar lo que haría a partir de entonces. Su cuerpo más cansado, su mirada más humilde, su corazón, dispuesto a recibir la redención que la yegua y los potros le ofrecían sin condiciones. La reparación no fue expedita ni gratuita. Le costó confesiones, noches en vela y la exposición pública. Pero al mirar el medallón unido, sentir la brisa en la cara y oír el soplo de los animales, supo que la deuda había encontrado por fin un modo de pagarse.
Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete y acompáñanos en más relatos que buscan verdad y corazón. Comenta abajo cuál momento te conmovió más y comparte la historia con alguien que ame a los caballos. Activa la campana para no perderte la próxima historia. Historias que sanan, que remueven, que recuerdan que aún hay bondad cuando decidimos mirar.